Uno de los principios que debe de ser rigurosamente observados por los órganos jurisdiccionales al momento de emitir un fallo, obviamente de las causas sometidas a su decisión, es decir, al momento de emitir una resolución, es el principio de congruencia, principio por el cual los jueces y tribunales tienen el deber de analizar al momento de resolver todas y cada una de las cuestiones propuestas por las partes, que su fallo sea en concordancia con la demanda y con la contestación de la demanda formulada por las partes, y que no tenga o que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Para que lo entendamos mejor, lo vamos a explicar de una manera más fácil. El principio de congruencia primeramente se basa dentro de la resolución no contenga consideraciones ni afirmaciones que se contradigan dentro de la misma sentencia, que no en un considerando diga una cosa y luego en otro diga una cosa distinta, o que en sus puntos resolutivos afirma algo distinto a sus considerandos. Y no solo conlleva que las sentencias sean congruentes de esa manera, en cuanto a no contener afirmaciones que se contradigan entre sí, sino también que deberá resolver la litis completamente, valorando y tomando en cuenta todas y cada una de las pretensiones reclamadas o solicitadas tanto por el actor, así como lo manifestado y defendido por el demandado. Es decir, que las sentencias deben de dictarse en concordancia, sin contradicciones ni afirmaciones contrarias, y en concordancia exclusivamente con la demanda interpuesta y la contestación de la misma. Este principio se compone de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la congruencia externa, que hace referencia a que se debe de dictar una sentencia o una resolución sin sobrepasar la litis planteada, es decir, sin excederse de los puntos que fueron materia de controversia, de manera que la condena o la absolución debe de referirse y atender únicamente a las prestaciones reclamadas o lo dicho también por el demandado, sus excepciones. Y el segundo es la congruencia interna, que consiste en que las consideraciones contenidas en las decisiones judiciales se vean reflejadas en los puntos resolutivos, es decir, que lo que dijo el juzgador en sus consideraciones, donde debió de realizar a fondo el estudio, se vea reflejada en sus puntos resolutivos, en sus conclusiones. El principio de congruencia entonces tiene como objeto que la sentencia guarde simetría, relación directa con los hechos constitutivos de la demanda y las excepciones del demandado, y se haya abocado al estudio de todo lo habido dentro del expediente y se resuelva a lo que se acorde a lo que se le pidió por ambas partes, atendiendo a su lógica procesal. En ese sentido, el juzgador o magistrado, dependiendo quién se encuentre resolviendo, no puede pronunciarse más allá de lo que se pidió o pronunciarse por fuera de lo que se le pidió. Debe de abocarse de una forma estricta únicamente a las prestaciones reclamadas o demandadas por el actor y a sus excepciones realizadas o manifestadas por el demandado. Sobre esas prestaciones y sus excepciones de defensa del demandado es donde va a versar la resolución sobre de lo que se le pidió y de todo lo aportado, las pruebas y todos los anexos inmersos dentro del expediente mediante un estudio exhaustivo. Ese es el principio de congruencia, que todo sus resoluciones sea congruente con lo que hay en el expediente, con lo que se le pidió por ambas partes y en torno congruencia a sus considerandos con sus resultados. Ahora, ¿qué pasa con el principio de congruencia en materia familiar? Donde por los tipos de conflicto, los tipos de litis pueden llegar a afectar la vida o el desarrollo de una de las personas inmersas dentro de esta litis, así como su armonía social. En estos casos, el juez de lo familiar puede fallar más allá de lo pedido en asuntos como la separación de cuerpos,
de bienes, nulidad de matrimonio, divorcios, custodias, visitas, alimentos a menores, con ayuda de lo que conocemos como la supletoriedad, tratando de salvaguardar el interés jurídico que protege el derecho familiar, que es precisamente la familia, bajo la consideración constitucional que es la familia el núcleo de la sociedad. Por ende, es que en casos como estos, el juez puede tener mayor libertad al momento de dictar un fallo, un más amplio parecer o determinación dependiendo de la litis o los riesgos que pudieran ocasionar resolver de forma tajante o rigurosa solo con lo que se planteó o se peleó dentro del juicio. Es por eso que en materia familiar existe la posibilidad, atendiendo al caso en concreto, en los que el juez puede dictar un fallo o una resolución más allá o por fuera de lo pedido, sin que sea considerado obviamente un juicio. En estos casos, claro está que el juez debe de justificar el porqué de su decisión y los riesgos que conllevaba el determinar o fallar de una forma muy tajante o rigurosa, o el justificar por qué vio más allá de lo pedido o por fuera de lo que se le pidió. Tiene la libertad el juez de lo familiar de hacerlo, pero como todo en derecho debe de justificar su razón, el por qué lo hizo.